El aire en la casa de mis padres en Coyoacán siempre olía a dos cosas, a cera para muebles de lavanda y a juicio. Aquel domingo no era la excepción. 15 familiares estábamos sentados alrededor de la mesa de caoba que mi padre, Ramiro, lustraba cada sábado por la mañana como si en su brillo se reflejara el éxito de nuestra estirpe. Los cubiertos de plata, herencia de la abuela, brillaban bajo la luz del candelabro, reflejando nuestros rostros como en espejos deformes. Todo era perfecto, pulcro, una puesta en escena meticulosa para ocultar las grietas que corrían, profundas y silenciosas, por los cimientos de nuestra familia. Yo, Luzma, a mis 32 años, ocupaba mi silla de siempre, la que estaba junto a la ventana que daba a un jardín demasiado podado, demasiado controlado. Era la silla que nadie más quería, un poco más alejada del centro de la conversación, del centro del poder. Un lugar perfecto para ser invisible. Llevaba toda la tarde sintiendo una tensión particular, una corriente eléctrica bajo la superficie de las conversaciones triviales sobre el tráfico y el clima. Casilda me había estado lanzando miradas penetrantes durante toda la comida, sonrisas que no llegaban a sus ojos. Sabía que algo se estaba gestando. No era un ataque por sorpresa, era la culminación de semanas de comentarios pasivo-agresivos sobre mi estilo de vida bohemio y mi falta de ambición. Y entonces, el centro del poder se puso de pie. Mi hermana, Casilda, 5 años mayor que yo, se levantó con la gracia de una reina dirigiéndose a sus súbditos. Llevaba un traje sastre de color marfil que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en un mes. Su cabello oscuro estaba recogido en un moño impecable, y su rostro, el mismo que mi madre, Ofelia, llamaba clásico y elegante, estaba compuesto en una máscara de seria benevolencia. Era la cara que usaba en el tribunal, justo antes de destruir a un testigo. Familia, comenzó, y su voz cortó el murmullo de la sobremesa como un cuchillo afilado. Quería aprovechar que estamos todos reunidos para aclarar un pequeño asunto administrativo que, por el bien de todos, requiere transparencia y firmeza. Hizo una pausa, permitiendo que el peso de sus palabras se asentara. Como saben, desde el lamentable fallecimiento de la abuela, he asumido la onerosa tarea de administrar sus propiedades de manera pro bono, un sacrificio de mi tiempo que hago con gusto por el bienestar familiar. El primo Octavio, su lacayo y contador personal, asintió con la cabeza vigorosamente, como un muñeco de tablero de coche. Mi tía Georgina, la hermana de mi madre, suspiró con admiración. «Eres una santa, Casilda». Casilda le dedicó una sonrisa modesta. «Solo cumplo con mi deber, tía. Y parte de ese deber es asegurar la salud financiera de nuestro patrimonio». Su mirada se posó directamente sobre mí, fría y calculadora. Durante 5 años, he tenido la generosidad de permitirle a Luzma vivir en el edificio de la colonia Roma con un descuento considerable, un gesto de apoyo familiar para ayudarla a establecerse. La palabra, generosidad, flotó en el aire, pesada y pegajosa. El descuento era de apenas 3.000 pesos por debajo del mercado, pero ella lo hacía sonar como si me hubiera donado un riñón. Sin embargo, dijo, y aquí vino el golpe, los tiempos cambian, el mercado evoluciona. He realizado un análisis exhaustivo y, para alinear la propiedad con su valor real y asegurar su viabilidad a largo plazo, es necesario hacer un ajuste. Hizo otra pausa dramática, saboreando el poder, asegurándose de tener la atención absoluta de todos. A partir del próximo mes, la nueva renta para el departamento de Luzma será de 130.000 pesos. 130.000. 130,000 dólares. La cifra explotó en el silencio de la habitación. No fue un susurro, fue una detonación. Mi renta actual era de 32.000. Era más de 4 veces el monto. Era una sentencia de desalojo disfrazada de transacción comercial. Era un acto de guerra declarado en la mesa de la paz dominical. Mi tía Georgina ahogó un grito teatral, llevándose una mano al pecho. «Por Dios, Casilda. ¿Qué responsabilidad tan grande cargas? Decisiones tan difíciles». Mi primo Octavio soltó una risita burlona. «Bueno, Luzma, supongo que necesitarás un par de rohomies», dijo, guiñándome un ojo.
El resto de los tíos y primos se removieron incómodos en sus sillas, algunos mirando sus platos, otros intercambiando miradas furtivas, pero ninguno se atrevió a hablar. Eran los cobardes silenciosos, los cómplices pasivos. Busqué con la mirada a mis padres. Rogué, en el silencio de mi mente, por una pizca de defensa, un gesto de desaprobación, algo. Mi padre, Ramiro, se dedicó a estudiar con una intensidad fascinante el patrón del mantel de encaje. Mi madre, Ofelia, tomó un sorbo de su copa de vino, sus labios apretados, sus ojos fijos en un punto vacío sobre el hombro de Casilda. Su silencio no era neutral. Era un aval. Era un permiso. Sentí el calor de la humillación subiendo por mi cuello, una marea roja y ardiente. 15 pares de ojos estaban sobre mí, esperando una reacción. Esperaban lágrimas, súplicas, una explosión de ira impotente. Esperaban que interpretara el papel que siempre me habían asignado, la hermana menor, la frágil, la que necesitaba ser rescatada o corregida. Pero a lo largo de los años, el desprecio te enseña a construir murallas. Mi rostro permaneció sereno, una máscara de calma que había perfeccionado con el tiempo. Debajo de la mesa, fuera de la vista de todos, mi mano sostenía mi teléfono. Mis dedos estaban fríos, pero mi pulso era firme. Con un movimiento lento y deliberado, mi pulgar se deslizó sobre el cristal frío de la pantalla y abrió mi lista de contactos. No había duda. No había vuelta atrás. La decisión, una semilla que había estado latente durante 3 largos y silenciosos años, acababa de germinar. Aquella humillación en la mesa del comedor no fue un evento aislado. Fue simplemente la última adquisición para mi colección privada, para el museo de agravios que había estado construyendo en mi mente desde que tengo memoria. Mientras Casilda aceptaba los elogios de la tía Georgina por su sentido de la responsabilidad, mi mente se escapó de aquella habitación y comenzó a vagar por los pasillos de ese museo, un lugar silencioso y lleno de ecos. La primera exhibición, en la sala de la infancia, se titulaba Vocaciones ignoradas. Me vi a los 17 años, sentada en esa misma mesa, con un portafolio lleno de dibujos y planos bajo el brazo. Con el corazón palpitante, anuncié que había decidido estudiar restauración arquitectónica en la UNAM. Mi padre levantó la vista de su periódico, me miró por encima de sus gafas y, después de un silencio que se sintió eterno, dijo: «Ah, qué bonito hobby, mija». Un hobby. 6 años de carrera, de desvelos estudiando la caligrafía de los planos del siglo XIX, de aprender la química de los morteros de cal, de mancharme las manos con polvo y yeso, todo reducido a un pasatiempo. 2 años después, en esa misma mesa, se organizó una cena con 20 invitados para celebrar que Casilda se había graduado con honores de la carrera de Derecho en el ITAM. Esa noche, mi padre la llamó, el orgullo de esta familia, y el brindis duró media hora. Mi título, enmarcado en mi pequeño departamento, se sintió de pronto como un diploma de participación, un premio de consolación. De ahí pasé a la siguiente sala, una que había contribuido enormemente a mi formación como la arquitecta de mi propio silencio. La llamé, el fundamento de mi fénix. Fue durante mis estudios que me di cuenta de que mi verdadera pasión no era solo preservar edificios, sino encontrar la belleza y la fuerza en lo que otros consideraban viejo, inútil o irreparable. Veía la buena osamenta, la estructura sólida debajo de capas de pintura descascarada y yeso podrido. Fue una revelación que se convirtió en una metáfora de mi propia vida. Después de graduarme, con más pasión que capital, fundé mi propia pequeña empresa, Fénix Restauraciones. Elegí el nombre porque, al igual que los edificios que salvaba del abandono, yo también planeaba resurgir de las cenizas del desdén familiar. Mi primer gran proyecto fue la fachada de una vieja casona porfiriana en la colonia San Rafael. Pasé meses investigando los pigmentos originales, supervisando a los artesanos que replicaban las molduras de yeso. El resultado fue espectacular, incluso apareció una pequeña nota en una revista de arquitectura. Invité a mis padres a verlo. «Claro, un día de estos vamos», dijo mi madre, mientras revisaba su teléfono. Ese día nunca llegó. Para ellos, mi trabajo era invisible, intangible, una excentricidad que no podía compararse con los contratos multimillonarios que Casilda firmaba en su torre de cristal en Santa Fe.
A veces, en mitad de la noche, me preguntaba si mi invisibilidad era una condición inherente o una capa que ellos me habían tejido encima con los hilos de su indiferencia. Finalmente, mi recorrido mental me llevó a la sala más importante, la más sagrada. La exhibición se llamaba El legado secreto de la abuela Jacinta. Mi abuela, la madre de mi padre, había sido la matriarca, una mujer de carácter férreo y una percepción que rayaba en la clarividencia. Mientras que el resto de la familia quedaba deslumbrado por el brillo de Casilda, la abuela Jacinta veía mi silencio no como debilidad, sino como observación. Veía mi paciencia no como pasividad, sino como estrategia. Pasé incontables tardes de domingo con ella en su casa de San Ángel, ayudándola a organizar viejas fotografías y documentos. Fue ella quien me enseñó a leer un plano, a entender el lenguaje de las vigas y los cimientos. Una de esas tardes, poco antes de su muerte, estábamos viendo los planos originales de su casa. Mira, Luzma, me dijo, su dedo arrugado trazando una línea. La gente siempre ve las paredes, las molduras, la pintura. Pero la verdad de una casa, su fuerza, está aquí, en los cimientos. Sin unos buenos cimientos, la casa más hermosa es solo un cascarón esperando a derrumbarse. Luego me miró fijamente. Tú tienes buenos cimientos, mija. Nunca dejes que nadie te haga dudar de eso. Poco después, me tomó la mano. Sus dedos, arrugados y manchados por la edad, se sentían sorprendentemente fuertes. No confundas el ruido con la fuerza, me dijo, su voz un susurro ronco. Los árboles más sólidos crecen en silencio. Nunca lo olvides. Meses después de su funeral, cuando el testamento principal ya había sido leído y Casilda había sido nombrada albacea de la mayoría de los bienes visibles, recibí una llamada. Era el licenciado Beltrán, el abogado personal de mi abuela, un hombre discreto y de la vieja escuela que la familia rara vez veía. Me citó en su despacho en la colonia Juárez. Allí, en una oficina que olía a libros viejos y a justicia, me reveló el verdadero legado de mi abuela. Había establecido un fideicomiso privado, completamente separado del resto de su herencia, solo para mí. Tu abuela era una mujer sabia, me dijo el licenciado Beltrán. Sabía que necesitarías tu propio terreno para plantar tu bosque. La cantidad era sustancial, lo suficiente como para cambiar mi vida. Durante semanas, estudié el mercado. Con mi conocimiento en bienes raíces y el consejo del licenciado, tomé una decisión. En lugar de comprar un departamento nuevo o invertir en la bolsa, compré el edificio. El mismo edificio histórico y un poco descuidado de la colonia Roma donde Casilda, en un acto de magnanimidad calculada, me había permitido vivir. Lo compré a través de mi empresa, Fénix Restauraciones. Fue una transacción limpia, discreta, ejecutada a través de intermediarios. Para el mundo, y para mi familia, el edificio simplemente había cambiado de un conglomerado anónimo a otro. Pero ahora, era mío. Ese había sido mi secreto, mi cimiento, durante 3 largos y silenciosos años. ¿Alguna pregunta, Luzma? ¿O la cifra te dejó sin palabras? La voz de Casilda me sacó bruscamente de mi recorrido por el museo de mi memoria y me devolvió a la realidad helada de la mesa del comedor. Para añadir sal a la herida, para asegurarse de que la humillación fuera total y absoluta, había sacado su laptop y ahora la giraba hacia mí. En la pantalla, una presentación de PowerPoint impecablemente diseñada, con el logo de su prestigiosa firma de abogados en la esquina superior derecha. El título de la primera diapositiva era Análisis de mercado y optimización de activos, Orizaba 216. Mira, dijo, pasando a la siguiente diapositiva con un clic autoritario. Mostraba un mapa de la colonia Roma con círculos rojos señalando otras propiedades. Aquí tienes los comparables de mercado en un radio de 500 metros. Departamentos de 2 recámaras, sin renovar, como el tuyo. El promedio es de 140.000 pesos. Técnicamente, a 130.000, todavía te estoy dando un trato preferencial. Cada palabra era un golpe calculado. Sin renovar, dijo, como si la culpa fuera mía y no de su negligente administración. Trato preferencial, repitió, como si estuviera ungiéndome con su infinita misericordia.
Pasó a la siguiente diapositiva, un gráfico de barras que mostraba la pérdida que el patrimonio familiar había sufrido por mi renta subsidiada durante los últimos 5 años. Era una obra maestra de la manipulación, diseñada para pintarme como una sanguijuela y a ella como una mártir financiera. Mi tío Bruno, el arquitecto, un hombre de pocas palabras pero de buen corazón, finalmente intervino, su voz era un murmullo incómodo. Casilda, es un salto enorme. Luzma es tu hermana. ¿No hay otra manera? Casilda le dedicó una sonrisa gélida, la misma que le dedicaba a los abogados junior que cometían un error. El éxito cuesta, tío. Y los negocios son negocios, no caridad. Además, Luzma trabaja en bienes raíces, dijo, gesticulando hacia mí con desdén, ella debería entender de números mejor que nadie. Considéralo una lección práctica de economía. Una oleada de risas cómplices recorrió la mesa. Mi primo Octavio casi se atraganta con su postre. Exacto. Una lección práctica de economía, exclamó, levantando su copa hacia Casilda. Aprender a la mala, como debe ser. Fue en ese momento que todo se detuvo para mí. El ruido de la habitación se desvaneció hasta convertirse en un zumbido distante. Intenté hacer un último y débil esfuerzo. Casilda, no creo que pueda pagar eso, dije, mi voz apenas un susurro. Ella me cortó de inmediato. Pues ese es tu problema, no el mío. Tienes 30 días para firmar el nuevo contrato o para desocupar. Hay una lista de espera de expatriados que pagarían felices 150.000. Mi atención se centró por completo en una sola cosa, el rostro de mi madre. La busqué, con una última y desesperada esperanza de encontrar en sus ojos una chispa de empatía, de protección maternal, de justicia. No encontré nada. Vi cómo sus labios se curvaban en una sonrisa tensa, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Vi cómo asentía sutilmente, casi imperceptiblemente, a las palabras de Casilda. Era una traición silenciosa, pero tan devastadora como un grito. En ese asentimiento, vi la validación de cada menosprecio, de cada comparación, de cada vez que me habían hecho sentir inferior. En ese momento, entendí que para mi madre, yo no era una hija siendo humillada, era un problema secundario en el espectáculo triunfal de su hija predilecta. Mi mano, que hasta ese momento había estado temblando ligeramente bajo la mesa, se quedó quieta. El calor de la vergüenza fue reemplazado por un frío glacial, una calma extraña y absoluta. El nudo en mi estómago se deshizo, reemplazado por una resolución dura como el acero. La pregunta que me había atormentado durante años, ¿valía la pena luchar? ¿Valía la pena el conflicto? Se respondió sola. No se trataba de luchar contra ellos. Se trataba de dejar de luchar por ellos. ¿De verdad voy a hacer esto?, pensé, mi pulgar flotando sobre el nombre del licenciado Beltrán en mi teléfono. ¿Destruir lo que queda de mi familia? Por un instante, una imagen de las navidades pasadas, de las risas forzadas y los abrazos vacíos, cruzó mi mente. Un destello de duda. Quizás puedo aguantar un poco más. Quizás puedo mudarme en silencio y evitar la guerra. Pero entonces levanté la vista. Casilda me sonreía, una depredadora saboreando su victoria. Mi padre evitaba mi mirada, absorto en su postre. Mi madre retocaba su lápiz labial en el reflejo de una cuchara. Y lo supe. Lo que estaba a punto de destruir no era una familia. Era una farsa. Sí. Sí, vale la pena. Mis dedos se movieron con una precisión que me sorprendió. Licenciado Beltrán. Asunto, ahora. Licenciado, es hora. Le pido que venga en 20 minutos. Traiga ambos legajos, por favor. Enviado. El pequeño tic de confirmación en la pantalla de mi teléfono fue el sonido más satisfactorio que había escuchado en años. Guardé el teléfono y levanté mi copa de agua. Tienes razón, Casilda, dije, mi voz sorprendentemente clara y firme. Todos se callaron, sorprendidos de que hablara. Es una lección de negocios muy valiosa. Gracias por abrirme los ojos.
Ella sonrió, creyendo que había ganado, que yo me había rendido. Me alegra que finalmente lo entiendas, hermanita. Oh, lo entiendo perfectamente, respondí, tomando un sorbo de agua. Más de lo que te imaginas. Me recosté en mi silla, la silla que nadie quería, y por primera vez en mi vida, me sentí en el lugar más poderoso de la habitación. Y esperé. Los siguientes 20 minutos se sintieron como una eternidad y como un instante. El tiempo se deformó, ralentizándose en mi percepción mientras la conversación familiar se reanudaba a mi alrededor, aunque ahora con una corriente subterránea de victoria por un lado y de humillación por el otro. Casilda era el centro de atención, pontificando sobre la importancia de la responsabilidad financiera, mientras los demás asentían como si estuvieran escuchando a un oráculo. Yo me convertí en una isla de silencio, una observadora tranquila en medio de su tormenta. Mientras ellos hablaban, mi mente no estaba allí. Estaba en la colonia Roma, en mi edificio. No lo pensaba como una propiedad o una inversión. Lo pensaba como un ser vivo, un viejo gigante de piedra y ladrillo que yo había prometido cuidar. Pensé en la señora Elodia del departamento 2, una viuda de 80 años que vivía allí desde que se casó. Hacía 2 años, su sistema hidráulico falló, inundando su cocina. Si Casilda hubiera seguido, administrando, la señora Elodia habría esperado meses, navegando una burocracia de indiferencia. Yo, enterándome a través de un correo a la cuenta genérica de administración, aprobé la reparación completa en menos de 1 hora. A las 3 de la mañana, estaba coordinando por teléfono con un plomero de emergencia. Recuerdo la nota de agradecimiento que me dejó en el buzón de la empresa, dirigida a un amable propietario desconocido. La guardaba en mi escritorio como un tesoro. Pensé en el vestíbulo. Cuando compré el edificio, el hermoso piso de mosaico original estaba cubierto por una alfombra industrial barata y manchada, una decisión de ahorro de Casilda de años atrás. Yo había contratado a un equipo de artesanos para que levantaran la alfombra y restauraran cada pequeño azulejo a mano. Fue costoso, un gasto que Casilda habría llamado superfluo. Pero cada mañana, cuando salía de mi departamento y veía el sol de la mañana reflejarse en los patrones geométricos, sentía que había valido la pena. Había devuelto una pequeña parte de su alma al edificio. Y entonces, con una oleada de ironía casi cómica, pensé en los cheques de Casilda. Cada mes, recibía en la oficina de Fénix Restauraciones el sobre de la mensajería con su pago de la renta del penthouse. A menudo llegaba con un par de días de retraso, acompañado de una nota pasivo-agresiva para el administrador sobre alguna nimiedad, como una bombilla fundida en el pasillo. Mi asistente, una joven brillante llamada Sofía que era la única persona que conocía mi secreto, me entregaba el sobre con una sonrisa cómplice. Yo depositaba el cheque de mi arrogante hermana, la reina ciega que pagaba tributo en un reino que creía gobernar, en la cuenta bancaria de mi propia empresa. Ese dinero, su dinero, había ayudado a financiar la nueva impermeabilización del techo el verano pasado. Había ayudado a pagar la restauración de la herrería de los balcones. Su arrogancia estaba, literalmente, mejorando la vida de todos los inquilinos, incluyéndome a mí. En una ocasión, me envió un correo furioso porque el elevador estaba fuera de servicio por mantenimiento programado, un mantenimiento que yo había aprobado y del cual todos los inquilinos, incluida ella, habían sido notificados con semanas de antelación. Es inaceptable que el único elevador esté parado. ¿Qué clase de administración es esta?, escribió. Yo le respondí desde la cuenta anónima de la empresa, le agradecemos su retroalimentación. El mantenimiento es esencial para su seguridad. Atentamente, la administración. La sensación de poder silencioso era embriagadora. Luzma, ¿nos estás escuchando? La voz de mi madre me devolvió a la realidad. Casilda te estaba explicando las opciones de pago. Puedes hacer una transferencia o dejar cheques posfechados. Sé práctica, por favor. Estoy escuchando, mamá, respondí con calma. Estoy considerando todas mis opciones. Mi primo Octavio soltó otra risita. No creo que tengas muchas opciones, primita. O pagas o empacas. Es la ley de la selva.
Casilda levantó una mano, fingiendo magnanimidad. No seas cruel, Octavio. Estoy segura de que Luzma tomará la decisión correcta y responsable. Después de todo, es por su propio bien. Necesita aprender a valerse por sí misma en el mundo real. El mundo real. Para ella, el mundo real era una torre de oficinas, contratos de millones de dólares y trajes de diseñador. No tenía idea de mi mundo real. Mi mundo real estaba hecho de presupuestos de construcción, permisos de obra, la satisfacción de ver una viga podrida reemplazada por una de acero sólido, la alegría silenciosa de crear valor donde otros solo veían decadencia. Ella vivía en un rascacielos conceptual. Yo vivía sobre cimientos que había construido con mis propias manos. Miré el reloj de la pared. 19 minutos. Una extraña serenidad me invadió. No era la calma de la resignación, sino la calma que precede a una tormenta perfectamente planificada. Había pasado tantos años sintiéndome pequeña, inadecuada, una versión defectuosa de mi hermana. Siempre tratando de ganar una aprobación que nunca llegaría, jugando un juego cuyas reglas estaban diseñadas para que yo siempre perdiera. Pero hace 3 años, la abuela Jacinta no me había dejado solo dinero. Me había dejado una salida. Me había dado las herramientas para construir mi propio juego, con mis propias reglas. Y esta noche, por primera vez, todos iban a jugar en mi tablero. 20 minutos. Justo en ese momento, como si estuviera dirigido por el mejor director de escena, el timbre de la puerta sonó. Un sonido claro y resonante que cortó la atmósfera cargada de la habitación. El sonido del timbre pareció congelar a todos en sus asientos. Las comidas familiares de los domingos eran un ritual sagrado, nadie llegaba sin avisar. La normalidad de nuestra disfunción rara vez era interrumpida por factores externos. ¿Esperamos a alguien?, preguntó mi padre, Ramiro, frunciendo el ceño, genuinamente desconcertado. Casilda suspiró con fastidio, como si la interrupción fuera una ofensa personal a su monólogo. ¿Quién podría ser a esta hora? Probablemente un repartidor equivocado. Ignóralo, ya se irá. Pero yo sabía que no se iría. Sabía que no estaba equivocado. Estaba exactamente donde tenía que estar, exactamente a la hora que tenía que estar. Con una calma que sentí como si perteneciera a otra persona, desdoblé mi servilleta, la coloqué sobre la mesa y me levanté de mi silla. Yo abro, dije. 15 pares de ojos me siguieron mientras cruzaba el salón. Cada paso se sentía deliberado, pesado, el sonido de mis tacones contra el piso de madera marcando un ritmo lento y fúnebre para la farsa que estaba a punto de morir. Al abrir la pesada puerta de madera, la fresca brisa de la noche de Coyoacán entró en la casa, llevándose consigo parte del aire viciado del interior y trayendo el lejano aroma de los jazmines del jardín. Allí, de pie en el umbral, estaba el licenciado Beltrán. Impecable en un traje oscuro, con su cabello plateado peinado hacia atrás y un maletín de cuero negro en su mano. Tenía la postura de un hombre que no perdía el tiempo y que no se dejaba intimidar. Me saludó con una leve inclinación de cabeza, una señal de respeto que nadie en esa habitación me había mostrado en años. Su presencia era un ancla de seriedad en mi mar de caos familiar. Señorita Luzma, dijo con su voz grave y mesurada. Buenas noches. Lamento la interrupción. No se preocupe, licenciado, respondí, mi propia voz sonando firme, anclada por la suya. Llega justo a tiempo. Por favor, pase. Lo conduje al salón, donde el silencio se había vuelto tenso, cargado de preguntas no formuladas. El licenciado Beltrán se detuvo en el centro de la habitación y examinó a los presentes con una mirada rápida y profesional, como un general evaluando un campo de batalla. Buenas noches. Mi nombre es Antonio Beltrán. Represento legalmente a la empresa, Fénix Restauraciones, SDRL de CB. Casilda fue la primera en romper el silencio. Se rió, un sonido corto y despectivo, pero noté una nueva nota de incertidumbre en él. ¿Fénix Restauraciones? ¿La empresita de mi hermana? ¿Qué es esto, Luzma? ¿Trajiste a tu abogado para intentar negociar la renta?
Es adorable, de verdad, pero completamente inútil. La decisión está tomada. El licenciado Beltrán no se inmutó. La miró por encima de sus gafas de media luna. No estoy aquí para negociar, señorita. Estoy aquí en mi calidad de representante de los dueños legales del inmueble ubicado en la calle de Orizaba, número 216, en la colonia Roma. La sonrisa de Casilda vaciló y murió en sus labios. ¿Dueños? No sea ridículo. Yo administro esa propiedad como parte del patrimonio de mi difunta abuela, Jacinta Sandoval. Soy la albacea. Me temo que está usted mal informada, replicó el licenciado, su tono tan afilado como un bisturí. Usted fue la albacea de un patrimonio que ya no es dueño de esa propiedad. Fénix Restauraciones adquirió la totalidad de ese inmueble hace 3 años y 6 meses. Desde entonces, usted ha estado actuando como administradora de facto, pero sin ninguna autoridad legal. El color desapareció del rostro de Casilda. Pude ver el engranaje de su mente legalista girando a toda velocidad, buscando una falla, una laguna. Imposible. Yo lo sabría. Una venta de esa magnitud habría requerido mi firma. No, si la propiedad ya no pertenecía al patrimonio principal, aclaró el licenciado. Su abuela, en su infinita sabiduría, la había transferido a un fideicomiso separado años antes de su muerte. Un fideicomiso del cual usted no era beneficiaria ni apoderada. Fue entonces cuando intervine. No lo sabías, dije, dando un paso adelante. No lo sabías porque nunca te molestaste en mirar más allá de ti misma. Estabas demasiado ocupada jugando a la reina, que nunca te diste cuenta de que el castillo había sido vendido. Tú, siseó, su compostura rompiéndose, su dedo acusador temblando en mi dirección. Esto es un truco. Estás mintiendo. No hubo engaño, señorita Casilda, dijo el licenciado Beltrán, y en ese momento, colocó su maletín sobre la mesa de centro de caoba con un chasquido sordo y autoritario que hizo saltar a mi tía Georgina. Abrió las cerraduras doradas y extrajo una gruesa carpeta. Era el primer martillazo. Esto, dijo, sacando un documento con sellos, hologramas y cintas rojas, es la escritura pública, debidamente inscrita en el registro público de la propiedad y del comercio. A nombre de Fénix Restauraciones, S.D.R.L. de C.B., cuya única socia y administradora, como puede ver aquí en el acta constitutiva adjunta, señaló una línea en el papel, es la señorita Luzma María Sandoval Reyes. El silencio que siguió fue tan profundo que pude escuchar el zumbido del refrigerador desde la cocina. Casilda miró el documento como si fuera una serpiente. Mis padres la miraban a ella, luego a mí, sus rostros una máscara de incredulidad. Había ganado el primer round. Pero sabía que el verdadero knockout estaba por venir. La incredulidad en la habitación era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Casilda, pálida como el papel, pero aún desafiante, se recuperó con la furia de una leona acorralada. Su mente legalista, entrenada para encontrar fisuras en cualquier argumento, se aferró a la única defensa que le quedaba, el ataque. Esto es absurdo, espetó, su voz temblando de rabia. Tú no tienes el dinero para comprar un edificio. Es imposible. Debes haberla engañado, gritó, señalando al licenciado Beltrán. ¿O falsificaste esos documentos? Esto es un fraude. Mi primo Octavio, el contador, siempre dispuesto a defender a su benefactora, se hinchó de importancia, ajustándose las gafas. Exacto. Como contador, puedo decirles que un fraude de esta magnitud es fácil de detectar. Los números no mienten. Exijo ver la contabilidad de la propiedad. La que yo mismo he auditado. Una sonrisa casi imperceptible, tan fina como una telaraña, se dibujó en los labios del licenciado Beltrán. Qué oportuno que lo mencione, joven, dijo, volviendo a su maletín. Porque su falta de diligencia, señorita Casilda, y su contabilidad creativa, señor Octavio, me llevan al segundo legajo. Sacó 2 carpetas idénticas de color azul. El segundo martillazo estaba a punto de caer, y el eco de este sería mucho más devastador que el del primero. Colocó la primera carpeta frente a Octavio.
El movimiento fue deliberado, casi ceremonial. Esta, dijo, abriéndola para revelar hojas de cálculo impecablemente impresas, llenas de gráficos y tablas, es la contabilidad que usted, señor Octavio, preparaba mensualmente. La que la señorita Casilda presentaba ocasionalmente a la familia como prueba de su arduo y desinteresado trabajo. Muestra gastos de mantenimiento inflados, facturas de servicios duplicadas, costos de administración exorbitantes y, en general, una ganancia operativa mínima. Apenas lo suficiente para cubrir el impuesto predial y algunos imprevistos, ¿verdad? Octavio tragó saliva, su rostro perdiendo color. Asintió débilmente. Es una contabilidad conservadora. Para proteger el activo. Una obra de ficción muy competente, continuó el licenciado, ignorando su justificación. Luego, abrió la segunda carpeta. No contenía hojas de cálculo. Contenía estados de cuenta bancarios reales, copias de los cheques y transferencias de los otros inquilinos, y recibos auténticos de proveedores. Y estos son los libros reales. La verdad. El contraste era brutal. La pulcritud de la mentira contra el desorden abrumador de los hechos. El licenciado se ajustó las gafas y leyó en voz alta, su voz resonando en el silencio mortal como el martillo de un juez. Según sus libros, el gasto de plomería en marzo del año pasado fue de 30.000 pesos, por una supuesta fuga mayor. Según el recibo real del plomero, el señor Hernández, fue de 8.000 pesos por cambiar un empaque. Según sus libros, el servicio de limpieza mensual es de 20.000 pesos. Según el contrato con la empresa de limpieza, limpieza total, es de 9.000 pesos mensuales. Según sus libros, en junio se pagaron 50.000 pesos por resanado de fachada. La fachada no se ha tocado en 5 años, como bien sabe la señorita Luzma. Se detuvo y miró directamente a Casilda. La diferencia, un promedio de 30 a 40.000 pesos mensuales, era desviada sistemáticamente a esta cuenta bancaria. Deslizó una hoja sobre la mesa. El número de cuenta estaba a nombre de Casilda Montero Reyes. El aire salió de los pulmones de la tía Georgina con un silbido. Mi tío Bruno negó con la cabeza, una expresión de profundo asco en su rostro. Esto ya no era un drama sobre la renta. Esto era un fraude. Un robo sistemático y deliberado. Mi hermana, la abogada defensora de la ética y la responsabilidad, la que me había sermoneado sobre valerme por mí misma, era una ladrona. Yo reinvertía ese dinero en la propiedad, balbuceó Casilda, buscando desesperadamente una salida, su mente brillante finalmente fallándole. Eran fondos de contingencia. Para emergencias. ¿Fondos de contingencia?, repitió el licenciado, levantando una ceja con escepticismo glacial. Una contingencia es un imprevisto. Un patrón de transferencias mensuales durante 24 meses no es una contingencia. Es un sistema. Un esquema de malversación de fondos. Octavio parecía que iba a desmayarse. Yo solo hice lo que Casilda me pidió. Las cifras que ella me daba, yo las registraba. Yo no sabía. No se preocupe, joven, le dijo el licenciado con una calma aterradora, como si le estuviera ofreciendo una taza de té. La Fiscalía tendrá mucho interés en escuchar su versión de los hechos y examinar su grado de complicidad. La amenaza de consecuencias legales, de un escándalo público que destruiría su preciosa reputación y su carrera, finalmente rompió a Casilda. Se quedó sin palabras, su boca abriéndose y cerrándose como un pez fuera del agua. El segundo martillazo había dado en el blanco, demoliendo su fachada de superioridad y revelando la corrupción que había debajo. Pero aún quedaba un golpe final. El golpe de gracia. En el caos silencioso que siguió a la revelación del fraude, mis padres finalmente encontraron sus voces. Pero no las usaron para expresar horror o decepción por las acciones de su hija. Las usaron para defenderla, un acto reflejo, instintivo, como el de una madre osa defendiendo a su cachorro, sin importar cuán culpable fuera. Seguramente es un malentendido, exclamó mi madre, Ofelia, poniéndose de pie, su voz aguda por la incredulidad y el pánico. Su lealtad, ciega e incondicional, era casi admirable en su absurdidad.
Casilda trabaja muy duro. Quizás se merecía una compensación extra por todo su esfuerzo no remunerado. Sí, eso debe ser. Mi padre, Ramiro, asintió vigorosamente, aferrándose a esa tabla de salvación. Exacto. Antonio, dijo, dirigiéndose al licenciado Beltrán con una familiaridad forzada, intentando apelar a una camaradería masculina que no existía. Conocemos a nuestra hija. Ella no haría nada ilegal. Esto es un ataque. Un ataque de Luzma por celos, por envidia. Siempre ha sido así. La acusación me golpeó, pero ya no me hirió. Era el último y patético intento de un sistema corrupto por sobrevivir, por culpar a la víctima, por reescribir la narrativa en tiempo real. Me quedé en silencio, observando, sabiendo que el golpe final no vendría de mí, sino de la fría e irrefutable verdad que contenía el maletín del licenciado. El licenciado Beltrán suspiró, un sonido apenas audible de paciencia infinita, el sonido de un hombre que ha visto lo peor de la naturaleza humana demasiadas veces. Señor y señora Sandoval, entiendo su deseo de proteger a su hija. Pero los hechos son obstinados. Y me temo que este asunto los involucra a ustedes más directamente de lo que creen. Se inclinó sobre la mesa y sacó el último documento de la carpeta azul. No era un estado de cuenta. No era un contrato. Era la copia de un recibo de una agencia de viajes de lujo, impreso en papel grueso y satinado. La mayoría de los desvíos de fondos eran, como dije, de entre 30 y 40.000 pesos al mes, explicó el licenciado, su tono ahora teñido de una gravedad solemne. Un goteo constante. Sin embargo, hace 13 meses, hubo una transacción excepcional. Un único retiro de la cuenta de la señorita Casilda, la cuenta donde depositaba el dinero malversado, por un monto de 250.000 pesos. Mis padres se miraron, una chispa de pánico puro en sus ojos. Pude ver el momento exacto en que la comprensión comenzó a amanecer en sus rostros, un amanecer horrible y sin sol. 250.000 pesos, continuó el licenciado, que coinciden, peso por peso y día por día, con el pago final de este paquete de viaje. Deslizó el recibo por la mesa de caoba. Se detuvo justo frente a mis padres. Lo miré desde mi asiento. Las palabras eran claras, impresas en una elegante tipografía: crucero por el Mediterráneo, joyas de Grecia e Italia. Duración, 15 días. Cabina con balcón. 2 pasajeros, Ramiro Sandoval y Ofelia Reyes de Sandoval. Pagado en su totalidad. La verdad cayó en la habitación como una bomba atómica, erradicando cualquier posibilidad de negación. Su viaje. Su glorioso viaje de 30º aniversario del que habían hablado durante meses, del que habían traído recuerdos y fotos que aún adornaban la repisa de la chimenea. El viaje que, según ellos, Casilda les había regalado con un bono extraordinario de su trabajo. No era un bono. Era dinero robado. Dinero robado de mi propiedad. El rostro de mi madre se descompuso. El color huyó de su cara, dejándola con la palidez cerosa de una estatua de mármol. Mi padre abrió la boca, pero ningún sonido salió. Se quedó mirando el recibo, la prueba de su complicidad, la evidencia de que su silencio no había sido gratuito. Había tenido un precio. Un precio muy alto, pagado por mí, sin que yo lo supiera. Fueron cómplices. Quizás no del robo en sí, pero sí de la mentira. Aceptaron un regalo demasiado generoso sin hacer preguntas, porque la respuesta podría haber manchado la imagen perfecta de su hija dorada. Su silencio durante mi humillación, apenas una hora antes, no era solo una falla moral, era una transacción. Habían sido comprados. Su lealtad había sido adquirida con unas vacaciones de lujo financiadas por un fraude. El último martillazo no solo había demolido a Casilda. Había demolido el pedestal sobre el que mis padres habían construido su autoridad moral. Los había expuesto por lo que eran, no solo padres negligentes, sino beneficiarios de un engaño. La traición era absoluta, total y completa. Y en el silencio devastador que siguió, supe que nada, absolutamente nada, volvería a ser igual. El silencio que llenó la habitación después de la revelación del crucero era diferente.
No era un silencio tenso o incómodo, era el silencio de un vacío, el que queda después de que una estructura se derrumba. La farsa familiar, apuntalada durante décadas con mentiras, favoritismos y negaciones, se había venido abajo en cuestión de minutos, dejando solo escombros y a las personas que ahora estaban enterradas bajo ellos. Casilda estaba deshecha. Se había encogido en su silla, su costoso traje sastre ahora parecía un disfraz que le quedaba grande. La abogada brillante y despiadada había desaparecido, reemplazada por una mujer pálida y temblorosa que miraba a la nada. Mis padres estaban petrificados, sus rostros una mezcla de vergüenza y pánico. El resto de mis familiares, que antes habían sido un coro de apoyo para Casilda, ahora evitaban mirarlos. La lealtad, como descubrí esa noche, es a menudo leal al poder, y el poder acababa de cambiar de manos de forma sísmica. Mi tía Georgina parecía genuinamente horrorizada, mientras mi primo Octavio sudaba profusamente, mirando alternativamente al licenciado y a la puerta, como un animal en una trampa. Fue entonces cuando me puse de pie. El movimiento fue lento, deliberado. Todos los ojos se giraron hacia mí, pero por primera vez, no sentí su peso. Me sentí ligera. Mi voz, cuando hablé, no fue fuerte ni vengativa. Fue tranquila, la voz de alguien que cierra un capítulo, no que gana una guerra. La oferta de Casilda era simple, comencé, mirando directamente a mi hermana. Firmar un contrato de 130.000 pesos o irme. Una lección de negocios, la llamaste. Hice una pausa, dejando que las palabras flotaran en el aire muerto. Mi oferta es diferente. Me acerqué a la mesa, tomé una servilleta de lino y una pluma del escritorio de mi padre. El gesto era simbólico, usar sus herramientas para escribir mis términos. Tienes dos opciones, Casilda. Opción A, desalojas el penthouse en las próximas 48 horas y firmas un acuerdo, aquí y ahora, para devolver cada peso que malversaste, más un interés del 10% por daños y perjuicios. El plan de pagos lo discutirá el licenciado Beltrán contigo. Si lo haces, consideraré este asunto cerrado, un error de juicio familiar muy costoso. Luego, mi mirada se posó en mis padres, que me miraban con una mezcla de miedo y resentimiento. Opción B, no firmas. Y mañana a primera hora, el licenciado Beltrán presentará una denuncia formal en el Ministerio Público por fraude, malversación y administración fraudulenta. El escándalo no solo destruirá tu carrera, Casilda, te inhabilitará como abogada de por vida. Arrastrará el apellido de la familia por el lodo. Y ustedes, dije, mi voz endureciéndose un poco al dirigirme a mis padres, tendrán que explicar a un juez, en calidad de testigos y posibles cómplices por encubrimiento, cómo financiaron su lujoso viaje. Les di un momento para que asimilaran el ultimátum. La elección no era realmente una elección. Era la ilusión de control que les estaba concediendo antes de bajar el telón. Mi mirada barrió la habitación, deteniéndose en los rostros de mis tíos y primos. Y a todos ustedes, dije, mi voz ahora cortante, que se rieron, que asintieron, que miraron para otro lado mientras ella me humillaba. Espero que recuerden esta noche. Espero que recuerden que el silencio también es una elección. Finalmente, volví a mis padres. En cuanto a ustedes, dije, mi voz suavizándose no por afecto, sino por una profunda y amarga pena. Espero que hayan disfrutado el viaje. Porque les costó a su hija. No esperé una respuesta. No la necesitaba. Su silencio culpable era toda la respuesta que había deseado durante 32 años. Me giré hacia el licenciado Beltrán. Licenciado, le dejo a cargo de los detalles. Por favor, envíeme los documentos firmados mañana. Por supuesto, señorita Luzma, respondió con un asentimiento. Caminé hacia la puerta, pasando junto a mi tío Bruno. Él me encontró la mirada y, por un instante, vi en sus ojos un profundo respeto y una tristeza compartida por lo que se había perdido. Me dio un casi imperceptible apretón en el brazo, un gesto que significó más para mí que cualquier palabra. No miré hacia atrás. No me despedí. Simplemente abrí la puerta principal y salí a la noche fresca y silenciosa.
Al cerrarla detrás de mí, el clic de la cerradura sonó definitivo, como el punto final de una larga y dolorosa novela. Dejé atrás las ruinas de la familia que una vez había intentado desesperadamente complacer. No sentía alegría, ni siquiera satisfacción. Solo un vasto y profundo alivio. Estaba libre. Los meses que siguieron a aquella noche fueron un desenfoque de consecuencias y reconstrucción. Como era de esperar, Casilda eligió la opción A. El acuerdo que firmó esa noche era férreo. El licenciado Beltrán se aseguró de ello. Se mudó del penthouse en menos de 48 horas, dejando atrás un departamento lleno de muebles de diseño y un eco de arrogancia derrotada. Ahora vive en un pequeño departamento alquilado en una zona mucho menos glamorosa de la ciudad. Tuvo que vender su coche de lujo y la mayoría de sus posesiones para hacer el primer pago de la restitución. Cada mes, una parte considerable de su sueldo se transfiere automáticamente a la cuenta de Phoenix Restauraciones. Está pagando su deuda, no solo financiera, sino moral, un recordatorio mensual de su caída. Mi primo Octavio, aterrorizado por las implicaciones legales, cooperó plenamente, proporcionando todos los registros que confirmaban el fraude a cambio de que mi empresa no presentara cargos en su contra. Perdió su licencia de contador. La última vez que supe de él, estaba trabajando en un puesto administrativo de bajo nivel, su arrogancia reemplazada por una perpetua expresión de temor. No he vuelto a hablar con mis padres. Mi madre, Ofelia, me llamó una vez, una semana después del incidente. Su voz no era de arrepentimiento, sino de acusación. Has destruido a esta familia, Luzma. ¿Estás feliz? No, mamá, no estoy feliz, le respondí con una calma que nunca antes había tenido. Estoy en paz, que es diferente. Ustedes destruyeron a la familia hace mucho tiempo, con cada pequeña injusticia, con cada mentira que decidieron creer, con cada vez que eligieron el brillo sobre la sustancia. Yo solo encendí la luz para que todos pudieran ver las ruinas. Colgué y no he vuelto a contestar sus llamadas. Mi relación con mi tío Bruno, sin embargo, floreció. Nos vemos para comer una vez a la semana. Hablamos de arquitectura, de la vida, de todo y de nada. Él me cuenta de los incómodos encuentros con el resto de la familia, de cómo mis padres viven ahora como parias entre sus propios parientes, su prestigio social hecho añicos. Yo lo escucho, pero no siento nada. Es como escuchar noticias de un país lejano que ya no visito. En su compañía, he encontrado el tipo de apoyo familiar genuino y sin condiciones que nunca tuve en mi propia casa. Esta noche, estoy en el vestíbulo de mi edificio. Ha pasado casi un año. El aire huele a cera de abeja y a pintura fresca. Mis artesanos acaban de dar los toques finales a la restauración del piso de mosaico. Me arrodillo y paso la mano por la superficie lisa y fría. Cada pequeña tesela, antes opaca y rota, ahora brilla con su color original. Juntas, forman un patrón intrincado y hermoso, un todo coherente hecho de piezas rescatadas. Es un testimonio de que lo que está roto puede ser reparado, no para ser como antes, sino para ser una versión nueva y más fuerte de sí mismo. La luz dorada del atardecer se filtra a través del vitral de la entrada, el mismo que yo misma supervisé para que fuera restaurado, y baña el vestíbulo en tonos cálidos. Me siento en el primer escalón de la gran escalera de mármol, simplemente respirando. Ya no siento la necesidad de demostrar mi valía. Ya no busco la aprobación en los ojos de los demás. Miro a mi alrededor, a las paredes recién pintadas, a la herrería pulida, al alma recuperada de este lugar. Este edificio es más que una propiedad, es mi santuario. Es la prueba tangible de que la belleza y la fuerza pueden ser reconstruidas desde los cimientos, incluso después de años de abandono y negligencia. Es mi fénix, y yo también he resurgido con él. A veces, por la noche, pienso en la pregunta que me hice en la casa de mis padres, ¿valía la pena? Y la respuesta siempre es la misma. La paz no tiene precio. La dignidad no es negociable. Y la libertad de ser la única arquitecta de tu propia vida es el único lujo por el que vale la pena luchar. Sé que en México, la familia es sagrada, y romper con ella es casi un pecado. Pero, ¿estuve mal al poner mi dignidad primero?
¿Ustedes qué hubieran hecho en mi lugar?